Buenos días a todos los presentes. Soy Jesús Leonardo Yampufe Torres. Hoy daremos inicio a un conversatorio acerca de la Unión Civil, siendo el día 7 de septiembre de 2023. Daremos paso a este conversatorio. Primero, como una breve introducción, en el Perú la familia y el matrimonio son reconocidos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, sujetos a protección y promoción. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la controversia de instituciones que vienen siendo cuestionadas por un sector de la población demandante de institucionalización, como el concepto del colectivo homosexual, reclamando que se dé a favor, y muchas personas de la misma sociedad están en contra de ella. Es por eso que hoy los señores aquí presentes expresaremos nuestras posturas en base a argumentos constitucionales. Para empezar, le daremos pase al señor Rodrigo Riera y Siga para que exprese sus argumentos y su postura. Por favor, Rodrigo. Gracias. Bueno, en cuanto a los argumentos a favor del matrimonio igualitario, sabemos que nuestro Estado reconoce constitucionalmente a los derechos humanos como derechos de carácter universal e inalienables. ¿Qué significa esto? Esto significa que el matrimonio igualitario constituye un reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en el territorio nacional, sin importar cuál sea su orientación sexual. Internacionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una opinión que emitió con la resolución OC-2417, ha dejado muy en claro que los estados tienen la obligación de asegurar el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo, en virtud de lo acordado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Particularmente considero que esta opinión no solamente representa una interpretación legal autorizada, que hace un llamado a la acción para todos los estados pertenecientes de este tratado, a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En cuanto a la regularización del matrimonio homosexual, asimismo, en la región de Sudamérica tenemos el ejemplo de Chile, que aprobó que aprobó el matrimonio igualitario debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ya emitido fallos en favor de los ciudadanos chilenos, ya que en el territorio nacional de allá les habían negado el acceso al matrimonio. Y bueno, claramente esto establece un precedente significativo en la región de Latinoamérica. Considero que esto es un avance legal, ya que demuestra que los tribunales internacionales reconocen verdaderamente la importancia de garantizar la igualdad en cuanto al acceso al matrimonio para todas las personas, sin excepciones. Bueno, considero que Perú podría unirse a este movimiento regional, ya que siempre se busca avanzar, más allá de todo en cuanto a las sociedades, y debemos lograr más inclusividad y respetos hacia los derechos de todas las personas. Gracias. Muchas gracias por su participación, señor Rodrigo Riera. Ahora le daremos paso al señor Edward Reyes para que exprese su postura y sus argumentos. Por favor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, contrario a lo que dice mi compañero, nosotros sí sabemos que tenemos tratados sobre los derechos humanos acá en el Perú, pero en ninguna de estas se estipula ah, un tratado como han hecho diversos países de Latinoamérica sobre el matrimonio igualitario. Y por eso nosotros no estamos en la obligación ni tampoco en la imposición de tener esto implementado en nuestro país. Además, bueno, principalmente, si nos basamos en los hechos legales, ah, como fuente de derecho nosotros tenemos la Constitución, que es una fuente principal de derecho para todos, el cual es un derecho no escrito que este es fijado gracias a la colectividad social y sin necesidad de la intervención del Estado, por lo que podemos decir que nosotros ya hemos implementado una estructura referente al matrimonio civil, que esto no se podría cambiar ni regular, puesto que nosotros ya tenemos como costumbre, sin que nos
sin que nos mencionen la ley como tal, que esto se establece entre varón y mujer. Y bueno, referido al Código Civil, están mencionando el artículo 234, donde nos menciona el matrimonio e igualdad entre cónyuges, donde nos afirma y nos confirma que el matrimonio es la unión voluntaria concertada entre varón y mujer legalmente es apto, que no tenga ningún impedimento matrimonial, lo cual esto nos representa una figura donde no se puede transgredir para aplicar el matrimonio igualitario en el Perú. Además, si no nos queremos basar tanto en el Código Civil, nos vamos más allá en la Carta Magna, en la Constitución Política del Perú, donde mayormente todas las jurisprudencias encontradas, el primer foco principal o como primer argumento principal nos menciona sobre la discriminación. Es así que en el expediente número 00931-2020 sobre, sobre un caso entre la RENIEC y las demandantes Mónica Karen y Coronado Sotelo, los cuales nos menciona este argumento mencionado sobre la discriminación, donde nos dice que la discriminación no puede conllevar al extremo de una persona puede interponer sus ideas o preferencias individuales sobre las normas de convivencia de su comunidad que nacen de las regulaciones del orden legal que se emiten a través de sus organismos legalmente reconocidos para tales actos, y en esta realidad las leyes peruanas no admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, ya. Y en la Constitución política, ¿qué nos dice sobre esta igualdad? Que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión u opinión. Y nosotros no nos basamos en una discriminación, puesto que no la hay, puesto que estamos siguiendo todo acorde a lo legal establecido en el Perú. No estamos yendo sobre ninguna discriminación y no estamos interponiendo alguna idea moral o alguna idea ética para aplicar al caso. Y es así que también la misma Constitución en el artículo 5 nos dice que la unión establece de un varón y una mujer, confirmando lo anteriormente mencionado en el artículo 234 so- sobre el matrimonio heterosexual. Y bueno, confirmando esto que es entre varón y mujer y libres de impedimento matrimonial. Es así que no existen argumentos válidos para que se regule la unión civil en el Perú y mucho menos el matrimonio igualitario. Muchas gracias por su participación, señor Eduardo Reyes. Ahora le daremos paso a la señorita Yasmín Tapia Casos, la cual nos explicará sus motivos, sus argumentos y su postura. Por favor, señorita. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Como argumento a favor, la unión civil sí podría ser regulable en base a nuestra Carta Magna, ya que en su artículo número 2 promueve la igualdad y la no discriminación por orientación de género, lo cual es contradictorio con el artículo 234 del Código Civil que dice: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer. El abogado especialista en Derecho Internacional, Carlos Celada, comentó que existe un vacío en el Código Civil respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual no implica una prohibición. Comentó que el Código Civil que rige hoy en el Perú es una norma creada en 1984. Pasa lo mismo con los tratados internacionales de la década de 1960 y 1970. Estos no se refieren a un matrimonio igualitario, porque para en ese entonces el matrimonio estaba solamente pensado para personas heterosexuales. Eso no quiere decir que este derecho se deba negar a otras parejas. Existe discriminación hacia la comunidad LGBT en el Perú, a pesar de la prohibición constitucional, y sin ir muy lejos es por parte de nuestro gobierno. En una encuesta realizada por Ipsos en 30 países entre el 17 de febrero y 30 de marzo del 2023, el 67% de la población está de acuerdo en que las personas transgénero sufren de discriminación
y el 76% está de acuerdo en que deberían ser protegidas frente a la discriminación en el empleo, la vivienda, en el acceso a negocios y en lo que es salud. En promedio, en los 30 países encuestados, el 56% dice que se debería permitir a las parejas del mismo sexo casarse legalmente, mientras que el otro 16% dice que se les debería permitir obtener algún reconocimiento legal, pero más no casarse. Y solo el 14% dice que no se les debería permitir casarse ni obtener ningún tipo de reconocimiento legal. Para finalizar, el amor no tiene género y todos tenemos derecho a establecer una pareja y una vida familiar sin importar su identidad sexual. Gracias. Muchas gracias por sus argumentos y su postura, señorita Yasmín Tapia. Ahora le daremos paso al señor Juan Diego Murillo. Por favor. Muchas gracias. Eh, Uno de los argumentos más sólidos en contra de la unión civil es la preocupación que su legalización podría debilitar la institución del matrimonio. El matrimonio propiamente dicho a lo largo de la historia y en muchas culturas ha sido considerado un compromiso sagrado y fundamental, y este ha servido como un pilar de cohesión social y la estabilidad familiar. La unión civil, al ofrecer una alternativa legal a las parejas que no conllevan las mismas connotaciones culturales y religiosas que el matrimonio, se corre el riesgo de reducir la importancia y el valor de esta institución. Argumentamos que el matrimonio es algo mucho más simple que un contrato legal. Es un compromiso basado en tradiciones arraigadas y creencias religiosas profundas. Al permitir una opción que carece de estas connotaciones, podremos evitar la exclusividad y la sacralidad asociada al matrimonio. Como bien lo dijo mi compañero, una fuente del derecho es la costumbre, y la costumbre va de la mano con la religión. El Perú promueve el catolicismo, y el catolicismo está en contra de esta disposición que está pidiendo la contraparte. Eh, Esta misma debilitación del significado del matrimonio podría tener consecuencias negativas en la sociedad. Podría erosionar las bases sobre las cuales se construyen las relaciones familiares y matrimoniales, lo que podría conllevar a una menor cohesión social y a la pérdida de valores tradicionales que han sido fundamentales para la estabilidad de las familias y la crianza de los hijos. En última instancia, podríamos encontrarnos en una sociedad en la que el compromiso matrimonial ya no se considere tan significativo y sea solo visto como algo, una formalidad, lo que podría tener efectos perjudiciales en nuestras comunidades y en la forma en que criamos y educamos a nuestros hijos. Si bien dijo la compañera que el artículo 2 de la Constitución decía que no debe ser discriminado, pero yo me pregunto, ¿está bien catalogar de discriminación a algo que no está permitido? Se podría decir que la unión civil, el matrimonio igualitario, al no estar permitido en el Perú, existe un vacío legal. No, no existe un vacío legal, sino que no está permitido tácitamente. Entonces, al no estar permitido, eh, no, no está, unas resoluciones tales como o opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tendría carácter vinculante con la legislación peruana. Si nos vamos un poco más allá, por ejemplo, cuando nace un hijo, al momento de su inscripción en RENIEC, te piden el nombre del padre y la madre. Y si estamos frente a un caso de matrimonio igualitario donde, por ejemplo, el hijo nace mediante una inseminación artificial, eh, no se podría inscribir al hijo como padre mujer y madre mujer y padre mujer o padre hombre y mujer hombre. Entonces, al existir un vacío legal, habría una ambigüedad no solamente en el matrimonio, sino también las consecuencias posteriores al matrimonio. Y si nos vamos un poco más de quién tendría que introducir esto, no es tan sencillo, no es tanto un labor de opiniones, sino es un trabajo ya más legislativo. Si bien es cierto, eh, se podría promover, no se, no es favorable aceptarlo, ya que nosotros seguimos una religión, una tendencia que no puede ser vulnerada. Además, creemos que la unión civil puede socavar la libertad religiosa y poner en peligro la capacidad de las personas para vivir de acuerdo a sus valores religiosos.
lo cual es una costumbre que se ha vivido a lo largo de los años y más en Perú, donde se promueve la misa, la cita y te deum y todas esas cosas que van de la mano con la religión. Va en contra de los principios de respeto y la diversidad de opiniones de una sociedad pluralista. Gracias. Muchas gracias por su participación, señor Juan Diego Murillo. Ahora finalmente le daremos paso a la señorita Daniela. Bueno, yo discrepo con la opinión y fundamentos jurídicos de mi compañero, ya que este grupo vulnerable, que son los homosexuales, no gozan de los mismos derechos de que las personas heterosexuales. En el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, nos dice que el Estado y la comunidad promueven el matrimonio. Además, lo reconocen como una institución fundamental en la sociedad. Si bien es cierto, en el artículo 234 del Código Civil nos dice que el matrimonio solo se da entre personas heterosexuales, entre el varón y la mujer, siendo este un acto discriminatorio y que va en contra del derecho fundamental a la igualdad. Sin embargo, en nuestra Constitución Política del Perú, no establece que el matrimonio sea exclusivamente entre el hombre y la mujer. Si bien es cierto, en el artículo 5 de la Carta Magna nos habla de la unión de hecho que sí se da entre el varón y la mujer, pero esta figura no es lo mismo que el matrimonio. En conclusión, los homosexuales deben gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales. Gracias. Muchas gracias por su participación, señorita Daniela. Ahora finalmente, concluyendo este conversatorio, daré mis argumentos en contra de la unión civil. En primer lugar, tenemos que el Tribunal Constitucional establece que los elementos esenciales para el matrimonio en el Perú son tener una disposición a la unión voluntaria y estar celebrado entre un varón y la mujer. Al respecto, afirma que de acuerdo con nuestra Constitución, no es sesgada que esta, en cuanto al Código Civil, en conjunto e instrumentos de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la KADH, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto del matrimonio supone una unión heterosexual. Asimismo, establece que la noción peruana del matrimonio, tal como se encuentra recogida en el artículo 234 del Código Civil, es parte integrante del orden público internacional, por lo que debe ser respetada. En consecuencia, no puede reconocerse en el Perú un derecho adquirido en el extranjero que colisione con esta noción. Como segundo argumento, tal cual como lo expresó mi compañera Daniela, las uniones homosexuales no son matrimonio, por lo que no es discriminatorio no reconocerlas como tales. A partir del argumento anterior, el Tribunal Constitucional afirma que el no reconocer los matrimonios de parejas homosexuales celebrados en el extranjero no es discriminarlo, por lo que el concepto de matrimonio es la unión heterosexual y por lo tanto se debe diferenciar del matrimonio homosexual, que es lo que se busca. En base a esta línea, indica que no existe un término de comparación entre ambas situaciones, en tanto las uniones homosexuales no son matrimonio. Como tercer argumento, tenemos que el carácter no vinculante de la OC-2417 y las críticas a la ideologización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, el Tribunal Constitucional nuevamente sostiene que la opinión constitutiva de la OC 24-17 de identidad de género e igualdad y no discriminación a las parejas del mismo sexo, emitida por dicha Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es vinculante. Esto es que en base a la medida que ninguno de los estados americanos ha acatado el supuesto mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto el Perú no tiene pues por qué sentirse obligado por una opinión consultiva que jamás solicitó. Como siguiente argumento tenemos que el Tribunal Constitucional no puede introducir el matrimonio igualitario por la ventana, debido a que, como bien existe precedentes en la Constitución en manos de legisladores de determinar el
contenido del matrimonio. Hasta el momento, todas las iniciativas presentadas han terminado siendo archivadas. Como detalla la ex magistrada Ledesma, la primera iniciativa que fue presentada en el Perú fue en 1993, en la cual planteaba que se reconozcan las parejas del mismo sexo derechos similares a los que surgían en el matrimonio. Desde entonces se han presentado otros proyectos de ley sobre la unión civil o el matrimonio igualitario. Sin embargo, a casi 2 décadas del primer intento todavía no se ha aprobado ninguna figura legal que ampare los derechos de parejas del mismo sexo respecto a este tema. Finalmente, como comentario final, como se desprende del análisis realizado con anterioridad, la argumentación utilizada en las sentencias de un caso muy conocido en el Perú, que fue de la señorita Susel Paredes y Martinot Serván, carece de sustento jurídico y lógico. Lamentablemente, estas decisiones terminan priorizando posturas morales e ideológicas por parte de la comunidad LGTBQ. Es por ello que el Perú no tiene por qué sentir una obligación que las uniones civiles o el matrimonio igualitario sea comparado o equivalente al matrimonio heterosexual. Muchas gracias.